Mando Operativo Aéreo. Estado Mayor. Sección de Inteligencia. Avistamiento de fenómenos extraños. Expediente número 750102. Lugar: Bardenas Reales. Fecha: 2 de enero de 1975. Resumen. A las 22:55 del día 2 de enero de 1975, el soldado que prestaba servicio en el exterior de la torre principal del polígono de tiro de las Bardenas Reales observa una luz roja intensa. Inmóvil, pensando que se trataba de un vehículo que había entrado en el polígono, llama al cabo de guardia, que sale al exterior acompañado por otros 3 soldados que se encontraban asimismo de guardia. Las declaraciones de estos 5 testigos son coincidentes, aunque hay pequeñas variaciones de tiempo de observación, nada concluyentes, puesto que no hubo cronometración de los hechos y todos dan tiempos aproximados. Coinciden en la primera observación de las 2 que tuvieron lugar aquella noche, en un objeto del que ninguno acertó a ver su forma o tamaño, que despedía una luz roja muy intensa, y otra del mismo color más débil. Se encontraba entre 2 y 5 kilómetros de su puesto de observación, y después de estar inmóvil unos minutos, de 5 a 10, se eleva hasta 25 o 50 metros y se desplaza lentamente hacia dirección a la torre auxiliar. Al llegar a ella, cambia de dirección hacia la torre principal, lugar de la observación, aumentando la velocidad y altura hasta que desapareció a gran velocidad en dirección noroeste. Sobre las 23:10, el cabo llama al suboficial de servicio para darle la novedad. El sargento primero, con unos prismáticos, se desplaza hacia un montículo detrás de cocheras y desde ese punto percibe un objeto en forma de taza invertida, con luces blancas en las partes superior e inferior y luces ámbar y blancas intermitentes en los costados. No puede precisar el tamaño, pero lo asemeja al de un camión. Esta segunda observación coincide con la comunicada por los anteriores 5 testigos desde su puesto de observación. Se trata de una luz blanca, muy intensa, que después de estar parada aproximadamente 5 minutos en el mismo sitio en el que apareció la primera, se eleva lentamente y se desplaza en dirección a la torre auxiliar, desapareciendo posteriormente a gran velocidad en dirección noreste. Ninguno de estos 5 testigos pudo asimismo apreciar forma y tamaño en este segundo avistamiento. Confidencial. Nombramiento: juez informador. Excelentísimo señor, para dar cumplimiento a cuanto determina el escrito de esta jefatura, número 3483-CT, de fecha 31 de diciembre de 1968, deberá usted disponer lo conveniente para que sea nombrado juez informador que instruya en la correspondiente información, relativa a la presencia de 2 objetos voladores no identificados en el polígono de tiro de las Bardenas Reales en la noche del día 2 del actual. Dios guarde a usted muchos años. Zaragoza, 7 de enero de 1975. El general jefe del EM. Escrito número 31T, fecha 7 del 1 del 75. Número 2. Confidencial. Excelentísimo señor, dando cumplimiento al ordenado en su escrito de referencia, adjunto, tengo el honor de remitir a usted información y declaraciones de testigo relativa a la presencia de objetos voladores no identificados en el polígono de tiro de Bardenas Reales, el pasado día 2, instruida por el juez informador teniente. Dios guarde a usted muchos años. Zaragoza, 11 de enero de 1975. El general jefe del sector. Base Aérea de Zaragoza. Informe que remite el teniente, juez informador, nombrado para investigar acerca del incidente ocurrido en la noche del día 2 de enero de 1975 en el polígono de tiro de las Bardenas Reales, Navarra. En el polígono de tiro de las Bardenas Reales, Navarra, presentaron declaración el sargento primero, el cabo y los soldados, todos destinados en dicho polígono, acerca del objeto volante no identificado, observado por ellos en la noche del 2 de enero de 1975 hacia las 23:00 horas. De dichas declaraciones se puede deducir que, efectivamente, apreciaron algo extraño, distinto en sus movimientos y características a las aeronaves conocidas en la actualidad.
La mayoría de los testigos del hecho no lograron apreciar formas definidas, tan solo luces de distintos colores e intensidad luminosa, excepto el sargento primero, que observó el segundo objeto con unos prismáticos y dijo que tenía forma de taza invertida y dimensiones aproximadas a las de un camión tráiler. Los movimientos de los objetos apreciados por los soldados de la patrulla abarcan prácticamente toda la gama de traslaciones posibles. Estático sobre el terreno, ascenso vertical lento, traslación horizontal manteniendo la misma altura lenta, ascenso vertical y a la vez traslación horizontal lenta y ascenso vertical rápido hasta su desaparición. Ningún testigo apreció el más leve ruido, silbido ni sonido alguno. El área donde ocurrió el hecho no se vio afectada por perturbaciones electromagnéticas de ningún tipo, al menos aparentemente. Las comunicaciones telefónicas funcionaron perfectamente. Tanto el jefe del polígono como las patrullas de soldados que vieron el objeto manifestaron que estaban oyendo la radio y no notaron ninguna interferencia ni ruido extraño. El sargento primero, que se encontraba viendo la televisión cuando fue avisado, tampoco notó absolutamente nada en el televisor. El estado psíquico de la patrulla debió de ser de gran excitación ante el hecho observado. Cargaron y montaron las armas. Y según manifestaron, estaban dispuestos a hacer uso de ellas de habérseles acercado más los objetos. El soldado que atendía la central telefónica manifestó que les notó muy alterados, tartamudeaban al hablar y percibía las voces que daban fuera de la caseta cuando le llamaron por teléfono. Las condiciones meteorológicas, según los testigos, eran buenas. Aunque la noche era oscura porque aún había salido la luna, la visibilidad era buena y algunos declararon llegar a percibir el perfil de las montañas. El servicio de la patrulla dura 24 horas. Lo habían comenzado a las 9 de la mañana cuando ocurrió el hecho. Llevaban de servicio unas 14 horas aproximadamente. Solo habían tomado media botella de vino tinto corriente de las que se les reparten en la comida. Se adjunta un resumen esquemático y comparativo de las declaraciones de los testigos. Base Aérea de Zaragoza, 9 de enero de 1975. El teniente, juez informador. Manifestación que hace el sargento primero en el polígono de tiro de Bardenas Reales, Navarra. Se hallaba de servicio el día 2 de enero de 1975. Sobre las 11:10 horas de la noche fue llamado por el centralista, comunicándole que había una llamada de las torres, notificando que veían luces dentro del polígono y que se movían. Con unos prismáticos, se desplazó a un montículo detrás de cocheras y desde ese punto percibió un objeto en forma de taza invertida, con luces blancas en la parte superior e inferior y luces ámbar y blancas intermitentes en los costados. Aunque no puede precisar el tamaño, era de dimensiones similares a las de un camión. El tiempo de permanencia de dicho objeto sobre el campo de tiro fue de unos 30 minutos, desapareciendo sobre las 11:25 horas de la noche. Condiciones meteorológicas, noche despejada y clara, percibiéndose bien el perfil de las montañas. Medios de apreciación, referencias en el suelo, ningún ruido. Movimientos, inicialmente despacio, se desplazó en dirección norte. A partir de la torre secundaria, se elevó rápidamente y desapareció en dirección noreste. Durante el desplazamiento sobre el campo de tiro, un foco de gran potencia iluminaba el terreno por la parte inferior. Manifestación que hace el cabo destinado en el polígono de tiro de Bardenas Reales, de profesión estudiante de COU y maestría industrial. Condiciones de observación a simple vista. Se encontraba en el exterior del cuerpo de guardia de las torres. Sobre las 10:55 horas de la noche, vio una luz roja intermitente. No puede precisar distancia. Supone que entre 2 o 5 kilómetros. Pensó que sería un tractor, pero al apreciar que no se movía, le llamó la atención y observó con más detenimiento. A los 5 o 6 minutos comenzó a elevarse lentamente. Daba la impresión que despedía luz por la parte inferior. A unos 50 metros del suelo, se desplazó en dirección norte, despacio, hasta llegar a la altura de la torre auxiliar. En ese momento cambió de dirección desplazándose hacia la torre principal, lugar de observación. Al llegar a este punto se veían con claridad una luz roja potente y otra roja más débiles en la parte inferior. Al llegar a la torre principal, se elevó rápidamente al tiempo que tomaba gran velocidad
y se desplazaba en dirección noreste. Sobre las 11:10 horas de la noche, llamaron por teléfono a la central del acuartelamiento para notificar el hecho al suboficial de servicio. Sobre las 11:20, a los 5 minutos de desaparecer el primer objeto, apareció otro en el mismo sitio, el cual despedía por los costados y su parte inferior una luz blanca muy intensa y estaba inmóvil, posado en el suelo o a muy poca altura. Estuvo detenido unos minutos y comenzó a elevarse a unos 50 metros, dando la impresión de que se dirigía hacia la torre principal. Pero después se apreció que seguía la misma dirección que la anterior, a más velocidad, manteniendo encendida intermitentemente una luz blanca muy potente que permitía ver el suelo con gran claridad. Al llegar a la torre auxiliar, se elevó rápidamente, desplazándose a gran velocidad en dirección norte. Noche despejada y clara. Se veía el perfil de los montes, medios de apreciación y altura, referencias en el suelo. No apreciaron ningún ruido. Manifestación que presta el soldado, destinado en el polígono de tiro de las Bardenas. Profesión: agricultor. Se encontraba en el cuerpo de guardia de la torre principal. Alrededor de las 23:00 horas, les llamó el cabo porque veía una luz roja fuerte e intermitente, que creían era de un tractor. Cuando él salió, aún vería a unos 2 minutos el objeto parado. Luego se elevó verticalmente a unos 50 metros y posteriormente se desplazó en dirección a la torre auxiliar lentamente. Al llegar a la citada torre, se detuvo un instante y empezó a desplazarse hacia la torre principal, aumentando la velocidad y altura. Al llegar a la altura de la torre principal, vio una luz roja intensa y otra más débil, también roja. En este punto, comenzó a elevarse con gran rapidez y desapareció con mucha velocidad. Unos 4 minutos después de desaparecer este objeto, vieron una luz blanca potente en el mismo sitio donde vieron antes la luz roja. Estuvo parado 2 minutos, luego se elevó unos metros y comenzó a desplazarse en la misma dirección de la anterior lentamente. Al llegar a la torre auxiliar rápidamente, desapareció en dirección noreste. Apreciación a simple vista. No pudo apreciar forma ni tamaño. Noche despejada, obscura. No oyó ningún ruido. Manifestación que presta el soldado, destinado en el polígono de tiro de las Bardenas. Profesión: agricultor. Se encontraba en el cuerpo de guardia de la torre principal y le mandó salir el cabo, porque veía una luz roja e intermitente. Vio el objeto parado durante unos 5 minutos y luego se elevó unos 25 o 58 metros verticalmente y posteriormente, y lento, fue desplazándose hacia la torre auxiliar y allí se detuvo un poco y se elevó más, cambiando la dirección, dirigiéndose lentamente y ascendiendo más hacia la torre principal. Al llegar a esta torre, se elevó rápidamente y a gran velocidad, desapareciendo en dirección noreste. Al pasar por la torre principal, se distinguían 2 luces rojas y una más intensa que otra. Se metió en el cuerpo de guardia y a los 5 minutos les volvieron a llamar porque se veía una luz blanca e intensa en el mismo sitio donde se vio inicialmente la luz roja. Estuvo parado el objeto unos 5 minutos y luego se elevó poco a poco a unos 25 o 50 metros y se desplazó lentamente hacia la misma dirección del anterior. Al llegar a la torre auxiliar, se elevó rápidamente y a gran velocidad, desapareciendo en dirección noreste. Observación a simple vista. No puede decir forma ni tamaño. Noche estrellada. Solo se veía un poco las crestas de los montes. No se percibió ningún ruido. Manifestación que presta el soldado destinado en el polígono de tiro de las Bardenas Reales. Profesión: agricultor. Sobre las 23:00 horas del día 2 de enero de 1975, se encontraba en el cuerpo de guardia de la torre principal. El soldado que estaba de puesto llamó al cabo, y este llamó a todos los soldados que se encontraban de patrulla, para pedirle su opinión sobre una luz roja intermitente que se veía bastante lejos, y en el suelo, o muy próxima al suelo, e inmóvil. Se mantuvo el objeto unos 5 minutos, ascendió después unos 25 o 50 metros, y empezó a desplazarse lentamente en dirección a la torre auxiliar, manteniéndose cerca del suelo.
Al llegar a la citada torre, ascendió verticalmente y cambió de dirección, dirigiéndose a la torre principal aumentando velocidad y altura. Al pasar por su proximidad, apareció dos luces rojas, una muy intensa y otra más débil. Al llegar a la torre principal, tenía gran velocidad y tomaba altura rápidamente, desplazándose hacia el noroeste. 5 minutos o algo más después, vieron otro objeto que despedía una luz blanca muy potente hacia abajo como un foco. Estuvo detenido unos 5 minutos en el mismo punto que el anterior, y ascendió verticalmente a unos 50 metros, comenzando a desplazarse lentamente en la misma dirección del anterior, manteniendo la luz encendida. Al llegar a la torre secundaria, aumentó mucho la velocidad, ascendiendo y desapareció en dirección noreste. No pudo apreciar forma ni tamaño. La observación fue a simple vista. La noche era despejada y oscura. No se oyó ningún ruido procedente del objeto. Manifestación que presta el soldado destinado en el polígono de tiro Bardenas Reales, de profesión mecánico industrial. Estando de servicio esa noche, vio una luz roja e intensa inmóvil. Pensando fuera algún vehículo que habría entrado en el campo de tiro, llamó al cabo, apreciando ambos que estuvo parado de 5 a 10 minutos. Comenzó a elevarse verticalmente a unos 50 metros. Comenzó a desplazarse lentamente en dirección a la torre auxiliar. Manteniendo luces rojas intermitentes, al llegar a la torre comenzó a elevarse muy despacio y se dirigió hacia la torre principal lentamente. Se veía, claramente, dos luces rojas, una más intensa que otra. A medida que se acercaba, iba aumentando la velocidad y la altura hasta que desapareció con una gran velocidad en dirección que no pude precisar a simple vista. A los 5 minutos, apareció otro objeto, en el mismo sitio que el anterior, el cual desprendía una luz blanca muy intensa. Hizo lo mismo que el anterior, hasta llegar a la torre auxiliar, desplazándose a gran velocidad en dirección noreste. Era una noche clara que permitía ver el perfil de los montes. No hubo ningún ruido. No pude decir forma ni tamaño. Tercera región aérea. Estado Mayor, tercera sección. Asunto: remitiendo informe. Excelentísimo señor, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la orden circular de ese Estado Mayor del Aire, tercera sección, segundo negociado, número 9256CT, de fecha 26 de diciembre de 1968, adjunto tengo el honor de remitir a usted informe relativo a objetos voladores no identificados en el polígono de tiro de las Bardenas Reales, el día 2 de enero actual. Dios guarde a usted muchos años. Zaragoza, 13 de enero de 1975. Excelentísimo señor, el Teniente General de la Región. Informe que formula el comandante del Arma de Aviación sobre la noticia de aparición de objetos voladores no identificados en el polígono de tiro de las Bardenas Reales, el día 2 de enero de 1975, por orden del excelentísimo señor General Jefe del Estado Mayor de esta región aérea. Testigos presenciales: soldado, cabo, soldado, soldado, soldado y sargento primero. Se adjunta fotocopias de las declaraciones de estos testigos e informe del comandante del destacamento, así como un croquis de las evoluciones que, según dichas declaraciones, efectuaron dos objetos voladores no identificados sobre dicho polígono. Circunstancias que concurrieron en la observación. El sargento primero observó el segundo de los objetos voladores con unos prismáticos. En la observación del cabo y los soldados que estaban de guardia en la torre principal fue a simple vista. Las condiciones meteorológicas en el momento de la observación eran despejado y con claridad suficiente para percibir los perfiles de los montes cercanos. Había bruma por el horizonte. Los medios de apreciación de distancia y alturas se realizaron por medio de referencia sobre el terreno. Durante todo el tiempo de observación no se apreció ningún ruido extraño. Conclusiones. Tomada declaración a todos los testigos presenciales. Uno por uno y por separado, no hubo ninguna contradicción. Todos coincidieron exactamente en sus manifestaciones. De sus informes, se desprende que el día 2 de enero, sobre las 23:00 horas, un objeto volador no identificado sobrevoló el campo de tiro de Bardenas Reales
inicialmente a escasa altura sobre el terreno y a poca velocidad, hasta que el momento en que llegó a la altura de la torre principal, lugar de la observación, en el que se elevó rápidamente adquiriendo gran velocidad y desapareció en dirección noroeste. Según los mismos informadores, un segundo objeto volador no identificado hizo su aparición sobre las 23:00 horas, unos 5 minutos después de desaparecer el primero, en el mismo punto inicial. Comenzó un recorrido circular al primero, pero al llegar a la torre auxiliar, se elevó bruscamente y a gran velocidad se dirigió en dirección noreste. Preguntado al comandante del destacamento si había realizado inspección ocular del lugar donde presuntamente se posaron los objetos, contestó que sí, manifestando que no se encontraron restos de ninguna clase ni huellas que acreditaran su presencia. Consultado telefónicamente el jefe de operaciones del escuadrón de alerta y control número 1, por si había visto en las pantallas de radar ese mismo día a la citada hora algún eco no identificado, manifestó que no tenía ninguna noticia respecto a objetos voladores no identificados ese día. Este informador es, del parecer, de los que los testigos en sus declaraciones se manifestaron con firmeza y veracidad. Según los mismos informadores, un segundo objeto volador no identificado hizo su aparición sobre las 23:00 horas, unos 5 minutos después de desaparecer el primero, en el mismo punto inicial. Comenzó un recorrido similar al primero, pero al llegar a la torre auxiliar, se elevó bruscamente y a gran velocidad se dirigió en dirección noreste. Preguntado al comandante del destacamento si había realizado inspección ocular del lugar donde presuntamente se posaron los objetos, contestó que sí, manifestando que no encontraron restos de ninguna clase ni huellas que acreditaran su presencia. Consultado telefónicamente el jefe de operaciones del escuadrón de alerta y control número 1, por si había visto en las pantallas de radar ese día a la citada hora algún eco no identificado, manifestó que no tenía ninguna noticia respecto a objetos voladores no identificados ese día. Este informador es de parecer de que los testigos en sus declaraciones se manifestaron con firmeza y veracidad. En el polígono de tiro de las Bardenas Reales, a 8 de enero de 1975. Interpretación personal del Teniente General, jefe de la Tercera Región Aérea, sobre la información realizada con motivo de la supuesta presencia de objetos voladores no identificados en el polígono de tiro de las Bardenas Reales, el día 2 de enero de 1975. Consideraciones. Del examen de la información practicada se deduce lo siguiente. Los testigos creen firmemente que han visto objetos voladores, y aunque se les tomó declaración por separado, coinciden bastante en los presuntos movimientos que realizaron los mismos. Los testigos discrepan algo en la estimación de las condiciones meteorológicas. Así el cabo y el soldado dicen que la noche era clara, lo que permitía ver el perfil de los montes. Los soldados dicen que la noche era despejada pero oscura. Un soldado dice que la noche era estrellada, pero se veía solo un poco de las crestas de los montes. El sargento primero insiste en que la noche era despejada y clara, percibiendo bien el perfil de las montañas. Por último, el teniente jefe del polígono, algo más tarde, observó que existía bruma en la parte del polígono y que la luna se iba haciendo visible cuando la bruma se disipaba. Todos los testigos están de acuerdo en que no se apreció ningún ruido producido por el sistema de propulsión de los supuestos ovnis, ni ninguna señal de movimiento en el aire al paso del primero de los mismos sobre el lugar en que estaban situados aquellos testigos. El destacamento de alerta y control W1 de Calatayud no apreció ningún eco en la pantalla. Conclusiones. Por todo lo anterior, el general que suscribe interpreta que no existe ninguna prueba para admitir, y si más bien para destacar, el supuesto paso o aterrizaje de ovnis en el polígono de tiro de las Bardenas Reales. Las luces o efectos de luz observados pueden haber sido producidos por el halo de la luna, luz de algunas estrellas o algún tractor cercano, al atravesar alguna de las capas de niebla o bruma que intermitentemente pasaban sobre el polígono, produciendo un efecto óptico que haga creer en la existencia de un cuerpo iluminado en movimiento. Zaragoza, 11 de enero de 1975. El teniente general jefe de la región. Urgente. Información sobre aparición ovni. Excelentísimo señor.
Como consecuencia de la información difundida en la prensa nacional sobre la aparición de un ovni en el polígono de tiro de las Bardenas Reales, Zaragoza, y otro en las proximidades de Burgos, durante el presente mes, y con el fin de aclarar si el posible fenómeno ha podido ser algún globo sonda de investigación meteorológica francés, ruego a usted que a la mayor brevedad posible informe sobre la actividad que el Centro Francés de ERSUR haya tenido en el mes de diciembre pasado y hasta el día 7 de enero actual. Comisión Nacional de Investigación del Espacio. Presidencia. Excelentísimo señor, en cumplimiento y respuesta al escrito de usted, referencia S.1.7, número 310T, procedente de la tercera sección de ese Estado Mayor, y una vez hechas las pertinentes averiguaciones cerca del CNES francés, resulta que el Centro Francés de Lanzamiento de Globos no se ha lanzado ningún globo sonda en el periodo de diciembre 1974 a 7 de enero de 1975. La fecha del último lanzamiento fue el 15 de noviembre de 1974, según comunica por escrito el citado organismo francés. El presidente. Datos astronómicos del día 2 de enero de 1975. Se investiga Júpiter, Saturno y Luna. En la hora 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30. Pasos por el meridiano de las Bardenas Reales. La Luna, 0339 horas. Júpiter, 1615 horas. Saturno, 0024 horas. Ejército del Aire. Biblioteca Central. Desde Abismo consideramos que también queremos hacer un anexo en este audio de un avistamiento de fenómeno ovni, también desclasificado, del Cuartel General del Ejército del Aire, expediente número 801225, lugar de nuevo, Bardenas Reales, en Navarra, pero otra fecha, 25 de diciembre de 1980. Estado Mayor, Sección de Inteligencia, Mando Operativo Aéreo. Resumen. El controlador de tiro del polígono de Bardenas formula un informe para dar parte de la observación, según su apreciación personal, de un objeto volador que parecía tener un cuerpo central de gran tamaño, con un sistema de retropropulsión de mucha potencia y a su lado 2 o 3 cuerpos más pequeños, volando en formación con el central. El objeto parecía volar a una altura de 2.000 o 3.000 pies en rumbo de 20 grados, con velocidad aproximada a la de un avión comercial. El avistamiento se produjo en el kilómetro 83 de la carretera Tudela-Arguedas, y al desaparecer el objeto tras las montañas, se pudo apreciar, por el reflejo de la luna, que había dejado una gran estela de humo mucho más amplia que la de un avión comercial. Índice de documentos. Documento 1. Oficio de OPS número 323C del jefe actual del ALA 31 al general jefe del Martra, remitiendo el informe formulado por el capitán controlador de tiro. Documento 2. Informe formulado por el controlador de tiro sobre el avistamiento de un objeto en la carretera Tudela-Arguedas. Consideraciones. No se aprecian aspectos que haga aconsejable mantener la condición de materia desclasificada. Base Aérea de Zaragoza. Ala número 1, Plana Mayor. Tercera Región Aérea. Asunto. Informe sobre OVNI. Excelentísimo señor, tengo el honor de remitir a usted informe formulado por el capitán controlador de tiro, destinado en el polígono de tiro de las Bardenas Reales, sobre observación de un objeto volador desconocido en las proximidades de dicho polígono. Asimismo, significó usted que se nombrará un juez informador. Zaragoza, 30 de diciembre de 1980. Confidencial. Informe formulado por el capitán, controlador destacado en el polígono de tiro de las Bardenas Reales de Navarra y perteneciente al ala número 21 sobre la observación de un objeto volador desconocido a las 22:05 horas, locales del día 25 de los corrientes, en el kilómetro 83 de la carretera Tudela-Arguedas. Según apreciación personal, el objeto parecía tener un cuerpo central de gran tamaño, con un sistema de retropropulsión de mucha potencia, y a su lado 2 o 3 cuerpos más pequeños, volando en formación con el central. Parecía volar a una altura constante aproximada de 2 o 3.000 pies, con un rumbo de unos 20 grados.
pasando su ruta por las proximidades de Valtierra y Arguedas, Navarra. Su velocidad era aproximadamente la de un avión comercial. Al desaparecer tras las montañas, se pudo apreciar por el reflejo de la luna, había dejado una gran estela de humo mucho más amplia de la que pudiera dejar un avión comercial. Las Bardenas, 26 de diciembre de 1980. El capitán controlador.